Hola Cáncer, bienvenido a tu canal Alegría Astral. El día de hoy vamos a invitarte a suscribirte, activar la campanita y a ver nuestro video completo para que apoyes así nuestro refugio de animalitos rescatados. Si quieres participar por una lectura privada es muy fácil, debes ver el video completo y de esa manera conocer los requisitos para participar. Ya tenemos lecturas privadas de pago y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro primer especial semanal, que es un tarot diferente, ¿listo? Entonces vamos a hacer la lectura, mi querido amigo. Recuerden que el especial de amor va a empezar a ser durante otros días específicos de la semana. Comenzamos entonces con tu mensaje del día de hoy. Recuerda que no tiene fecha específica para escucharse. No tiene sexo, género, identidad sexual a quien va dirigido. Puede ser tu signo solar, ascendente Venus o una lectura en espejo. Comenzamos con un mensaje de los angelitos, ¿ok? Recuerda que si tienes una petición especial de oración, puedes dejarla en los comentarios y con todo el amor del mundo oraré por ti, Cáncer. Hallarás tu luz interior. Siento que durante estos días probablemente algunos de ustedes han estado literalmente pasando la noche de sombras de la oscuridad. Quizá hay alguna situación que les ha tenido un poco con ansiedad, con angustia, ni siquiera han podido dormir o descansar bien, o es como que duermen y al otro día están descansados, no están descansados porque no reponen energías, pero te dice no te preocupes, vas a encontrar la luz en esa situación porque yo te guío, te dice el universo. Y si crees que llega luz y claridad para esa situación, escribe hecho está en los comentarios. Te dice el trabajo te traerá abundancia, va a llover súper duro por acá y la energía te hará reinar. Mensajes y promesas súper importantes para ustedes de parte de los ángeles. Vemos empoderamiento, vemos triunfo y vemos prosperidad. Esto para toda esta semana. Así que me encantaría que se empoderen y escriban hecho está. Y de paso que se suscriban. Bueno, vamos a ver en este momento para la parte económica qué mensaje nos trae nuestro tarot de las hadas y de los ángeles el día de hoy. Y tu arcángel para la economía en esta semana es el arcángel Amiel. Te dice, habrán descubrimientos nuevos en tu vida para mejorar tu calidad de vida. Próximamente estarás en viajes continuos. ¡Wow! ¡Qué promesa más maravillosa! Miren que nos habla acerca de viajes. Para algunos de ustedes puede representar un ascenso, una reubicación laboral, una apertura de una nueva sede, pero yo veo que se aproxima una situación súper favorable. Muchos viajes, miren que ahí nos habla de la calidad de vida, ¿ok? De mejorar. Vamos a ver qué más viene para esta semana en el plano de lo económico. Éxito, muchísimos triunfos para la vida de ustedes. Llega algo en lo cual ustedes han, digamos, puesto muchísima fe, muchísimas esperanzas, nos dice esta carta de las de oros. Y es una carta que me habla también para algunos de ustedes, situaciones relacionadas con dineros familiares, pueden ser herencias o préstamos o créditos o dineros que les debían a la familia, se resuelven a favor de ustedes durante estos días. Así que me parece fabuloso. Por otro lado tenemos esta reina de copas que nos habla precisamente de la familia, ¿no? Parece ser que aquí hay como o una mujer o una persona de signo Libra que, digamos, necesitaba estabilidad, ha estado pidiendo, orando por toda la familia para que llegue estabilidad y es a través de ella que espiritualmente se desatan estas puertas de bendición, ¿sí? Vemos aquí la carta de los dos caminos, pero en el contexto, digamos ya del plano de lo económico, esta carta, al representar el signo de Tauro, que es un signo de tierra, me habla de mucha estabilidad, de algo que ya se vuelve firme. Entonces yo pienso que definitivamente durante estos días ustedes van a ver un cambio muy radical, un triunfo, una buena noticia. Sin embargo, nos dice que tengamos en cuenta la carta del 5 de copas,
que es bueno y es importante que no seas tan abnegado, ¿sí? Que es bueno que no todo el tiempo tú estés pensando en dar y en entregar a los demás, sino que también tú te tomas la oportunidad de sacar de este triunfo, de estas ganancias, para darte un caprichito, para darte, consentirte, para comprarte algo que tú has querido. Me dice, siempre estás abnegado, siempre estás entregándolo todo a los demás, ¿y tú qué? Bueno. Vamos a ver qué número de la suerte sale para ustedes el día de hoy y te sale el número 68, número de la inversión, un número que nos dice que es buena época para iniciar proyectos, emprendimientos, sueños o metas. Vamos a pasar ahora al plano de lo sentimental y recuerden que esta es una lectura general porque el especial de amor se hará durante días puntuales y específicos de la semana, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos la letra U, la letra M, la letra C y la G. Estas pueden ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial en el amor, ¿ok? Para que lo tengas muy, muy en cuenta. Vamos a ver qué se viene. Veamos qué mensajito nos da para el amor nuestras cartas de hadas y de ángeles durante estos días. Ok. Y te dice el día de hoy el ángel de los hijos. Hijos ya existentes del consultante o próximos a tenerlos, representa que estos van a estar bien. Recuerde que a veces esto también puede hablar proyectos de relaciones, proyectos de amor, pero si tú tienes hijos con esta persona especial, me dice que estarán muy bien y que la relación de ustedes como padres será excelente o entrará en un periodo de armonía. ¿Listo? Bueno. Veamos qué se viene para el amor, para esta semana, para todos los amigos de Cáncer. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Me encanta este 10 de copas. Ok, bueno, a través de este 10 de copas, el día de hoy el tarot nos quiere decir que algunos de ustedes van a conocer a través de amigos o ya conocen a través de amigos a una persona que va a significar mucho en la vida sentimental de todos ustedes. Por otra parte, si ustedes ya tienen una personita especial, me dice que se realizan ciertas esperanzas, pero ojo, mucho cuidado. Yo siento que aquí hay alguien que no está mostrándose como realmente piensa acerca de la relación que tienes con esta persona especial. Es decir, yo siento que hay como una persona envidiosa, un falso amigo, una falsa amiga que está como intentando como pullar, como echarle leña al fuego, algún tipo de problema que tengas con esta persona especial. ¿Listo? Esto es importantísimo. Yo veo que algunos están saliendo con Géminis, Tauro, Virgo y tienes que prestar especial atención. Sé que algunos de ustedes tienen la esperanza de hablar con alguien con quien están en contacto cero, pero yo veo que hay como un amigo o una amiga que les desanima y la verdad esta persona no está actuando bien, porque yo siento que la persona con la que estás realmente y tú tienen muchísima afinidad, muchísimo futuro por delante. Tenemos este 3 de bastos y me dice que hay alguien este falso amigo parece que te dijera de tu persona especial o que te va a decir en estos días, oye, no confíes en él, no confíes en ella, seguro si hizo esto es porque está con alguien más, además se nota que hay algún tipo de interés económico y es como que te insta, te empuja ahí. O puede ser esto una lectura en espejo y que sea un falso amigo de tu persona especial quien le esté diciendo que no confía en cáncer, que cáncer solo está por interés, que cáncer le engaña, que cáncer le es infiel. Bueno, eso quiero que lo tengas en cuenta. Ya vamos a ver ahora esta carta del 4 de copas invertido.
Y esta carta me habla, a pesar de que está invertido, me dice que todo esto se resuelve para bien, ¿sí? Es como un contrapeso. Hay alguien que habla mal, pero luego llega alguien, algún buen amigo, que te abre los ojos y te dice, usted tiene que tener voluntad para poner a cada quien en la raya y que nadie decida por su relación. ¿Listo? Esto es importantísimo. Siento que de verdad aquí hay alguien que está hablando muy mal de una de las dos personas de la relación y que los está separando, pero hay otra persona que va a ponerle como un freno, o decirle, oiga, usted necesita frenar esta situación. ¿Listo? Bueno, recuerden que este es el tarot semanal y tengan cuidado con esta persona que nos marca la luna durante estos días. Háganse sus rituales de protección para ustedes y para el amor. ¿Vale? Bueno, finalizamos con un mensajito general de parte de nuestros arcángeles o hadas y te sale precisamente el arcángel Miguel, lo que yo te decía, muchísima protección, ¿sí? Hay cambios importantes durante estos días, pero necesitas muchísima protección de parte del arcángel San Miguel porque siento que hay alguien con muy mala vibra atacándote incluso espiritualmente en el plano del amor. A ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura que se sortea cada semana entre quienes cumplen los requisitos y estar en los en vivo. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, dejarnos un comentario y síganos en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook. Nuestros links originales para que no vayan a cuentas fakes están en el primer comentario y en la descripción. Bendiciones.